Hola, como en el video anterior, les voy a comentar de qué se trata este simulacro de parcial, de evaluación. Eh, y bueno, nada, igual que el anterior también, las soluciones están desarrolladas, por tanto yo voy a ir agregando algunos detalles a lo que ya está escrito. Bueno, primer ejercicio, tienen una ecuación diofántica, de la que tienen dos partes, dos apartados, ¿tá? Y una tercera parte que es independiente, que es para probar por inducción. El ejercicio 2 es de divisibilidad y es una única parte. 1, 2 y 3 son datos, ¿tá? Para encontrar el R, el A, el P y el Q. Bueno, y el ejercicio 3 es de números complejos, dos apartados de números complejos. Les voy a compartir las soluciones y voy a ir comentándoselas. Bueno, como les dije recién, tengo las soluciones desarrolladas. Primer apartado, primer ejercicio, hay dos apartados para la ecuación diofántica, 10x más 55y igual 75. Antes que se pongan a resolverla, eh, la primera parte no implica resolverla, sino que pide probar que no hay soluciones del tipo 10i. Parejitas del tipo 10 y siendo i algún entero, ¿no? Básicamente sería este, que ninguna de las soluciones tiene la primer componente 10, o sea, la x 10. ¿Tá? Entonces, una forma de resolver esto se puede hacer con la solución general de la parte B también, pero una forma mucho más fácil sería sustituir este par, el 10i, en la ecuación, o sea, la x por 10, la i, eh, dejarla ahí porque no dice así, e intentar calcular cuánto vale el IM. Y si hacemos esta sustitución, o sea, nos queda 10 por 10 más 55i igual a 75, o sea, 100 más 55i igual a 75, y si despejamos, nos queda que i debería valer 25 avos, que no es un número entero. ¿Esto qué implica? Que si existiera una pareja del tipo 10i, que es solución de la ecuación, necesariamente el i no sería entero, por tanto, esto no es solución. Recuerden que las soluciones de la ecuación diofántica son parejas de números enteros. Y la parte B pide resolverla completamente. El procedimiento es igual que todas las ecuaciones diofánticas. Calculamos primero el D, que sería el máximo común divisor de A y B, en este caso de 10 y de 55, este es 5, y divide el 75, por lo tanto la solución es no vacía. Como también ya dije, en este caso hay infinitas soluciones. Con el algoritmo de Euclides, bueno, podemos obtener una expresión para el 5, que es el máximo común divisor, en función de 55 y de 10. En este caso nos queda que 5 es igual a 10 por menos 5 más 55 por 1. Y como queremos que el resultado, no lo anoté cerca en este caso, sea 75, o sea que este 5 queremos que sea 75, multiplicamos todo por 15. Recuerden que para saber por cuánto multiplicar, divido el 75 entre 5, eso me da 15, y a partir de eso hacemos toda la multiplicación, todo por 15. En este caso nos queda que 75 es 10 por menos 75 más 55 por 15. Quiere decir que la solución particular es x sub 0 igual a menos 75 y sub 0 igual a 15. Con las fórmulas de siempre, hallamos la solución general y, otra vez insisto, la solución general queda escrita o recuadrada o algo para indicar a quién lee, en este caso, quien va a leer la resolución voy a hacer yo, para que quede claro cuál es la conclusión del ejercicio, ¿sí? Que no queden todos planteos sueltos. Y la parte C nos pide probar que la expresión 5 a la n menos 4n menos 16, menos 1, perdón, ¿sí? Menos 1, es múltiplo de 16.
¿tá? Para todo n, otra vez insisto en algo, para todo n de n asterisco, o sea, n son los naturales mayores o iguales que 1. Nuestro paso base, entonces, es para n igual a 1, que basta sustituir en la expresión 5 a la n menos 4n menos 1, verificar que eso da 0, que es múltiplo de 16. ¿Tá? Planteamos allí la hipótesis, la tesis. Recuerden que el 5 a la n para hacer 5 a la n más 1, el menos 4n para hacer menos 4 por n más 1, ¿tá? El n entero cambia por n más 1. Bueno, menos 1, esto es igual a 16. Para la demostración, igual que hacemos antes, fíjense que empezamos con la expresión de la tesis, o sea, con el 5 a la n más 1 menos 4 por n más 1 menos 1, y allí vamos a hacer cuentas para poder ver que esto da, digamos, múltiplo de 16. Si desarrollamos, ¿tá? Nos queda, en principio, lo primero que hago es la distributiva, con el menos 4 por n más 1 me queda menos 4, ay, ¿qué puse? Menos 4n, menos 4 sería, pero che, acá escribí algo mal, que lo voy a corregir en la pizarra. Está acá mal. Quedaría menos 4n, menos 4, ¿sí? Y directamente lo puse, ya vi lo que puse mal. El menos 1 está de más acá, porque sería menos 4n menos 4, y el menos 4 menos 1 queda menos 5. ¿Sí? Ahora lo corrijo en la parte escrita. Y el 5 a la n más 1 lo escribo como 5 por 5 a la n más 1. Esto está todo mal, así que lo voy a hacer en la pizarrita. Bueno, acá lo corregí. No lo corregí en la pizarrita. Lo corregí acá así queda ya escrito. Fíjense que, de nuevo, empiezo con el 5 a la n más 1, menos 4 por n más 1, menos 1, que es el de la tesis. ¿Está? Escribo el 5 a la n más 1 como 5 por 5 a la n, desarrollo el menos 4 por n más 1 y queda menos 4n menos 4, y ahí anda el menos 1. Y fíjense que ordeno lo siguiente. Acá tengo 5 veces el 5 a la n y acá tengo el menos 5. Si me fijo, como siempre les indico, tener en cuenta qué es lo que hay en la tesis, yo tengo el 5, perdón, en la hipótesis que lo conocido, el 5 a la n lo tengo 5 veces y el menos 1 lo tengo 5 veces, que es el menos 5. Me gustaría que el menos 4n también aparezca 5 veces, o sea que aparezca un menos 20n. ¿Cómo puedo hacer para que aparezca un menos 20n? Sumo 20n y resto 20n en este paso, así como está indicado. Entonces, todos los que están multiplicados por 5 los asocio, digamos, con el menos 20n y el menos 4n con el más 20n. ¿Tá? Pero el 20n con el menos 4n quedan así, digamos, por descarte, por decirlo de alguna forma, porque yo necesito que estén juntos todos estos, que sería como escribir 5 veces la hipótesis. O sea que toda esta expresión, la primera que está asociada, es lo mismo que escribir 5 por 5 a la n menos 4n menos 1, que eso ya es múltiplo de 16, y el resto, que es 20n menos 4n, es 16n, y esto también es múltiplo de 16. Por tanto, tenemos que toda la expresión del principio, o sea, esta que es la expresión de la tesis, es un múltiplo de 16 como queríamos probar. El ejercicio 2 dice que tenemos los naturales A y P, ¿tá? De P se sabe que es primo, y además el producto AP, las motitos de mi barrio, el producto AP dividido entre 17 da cociente Q y resto R. ¿Tá? Tenemos que hallar el R, el A, el P y el Q, sabiendo además que el máximo común divisor entre 17 es un número D mayor que 1, ¿tá? A y Q son primos entre sí, y el producto AP está entre 300 y 380. Entonces, en primer lugar, parece cómodo saber cuánto vale el máximo común divisor de entre A y 17. Fíjense que el máximo común divisor entre A y 17 es un divisor de A y de 17 también. Y la posibilidad de los divisores de 17 no son muchas, son dos, 1 y 17. Es decir, que el máximo común divisor D vale 1
o vale 17, pero a nosotros nos dice la letra del problema que D debe ser mayor que 1. Por lo tanto, ese D, el máximo común divisor entre A y 17, vale 17. Ya lo tenemos. Esto quiere decir que, como dijimos recién, 17 es divisor de A, ¿tá? Por ser el máximo común divisor entre A y 17, y por lo tanto el A es múltiplo de 17, y por tanto el producto A por P también es múltiplo de 17. Fíjense que el A es múltiplo de 17, es como pensar que el A está en la tabla del 17. Ahora, si al A lo multiplico por otro número, sigue estando en la tabla del 17. ¿Tá? Por tanto, el producto AP es múltiplo de 17. Y fíjense que nos dice que la división de AP entre 17 da resto, cociente Q y resto R, entonces, sabiendo que el AP es múltiplo de 17, nos da que el resto debe ser 0. Por tanto, el R lo tenemos calculado. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces que el producto AP, a partir de esta división, es lo mismo que escribir 17 por Q, ya que el resto es 0. Esto quiere decir que Q, que por ahora es un número desconocido, es un divisor de A por P. Pero como A y Q, ¿tá? Recuerden que si Q divide A por P, no podemos concluir que el Q divida al A o divida al P. Pero sabiendo que A y Q son primos entre sí, ¿tá? Por el teorema de Euclides, necesariamente el Q debe dividir al P. ¿Sí? Ahora, como P es primo y el Q es un divisor de P, recuerden que P tiene dos divisores solo, uno y sí mismo. O sea que si Q divide a P, entonces el Q debe ser 1 o el Q debe ser igual a P. ¿Está? Ahora, perdón, esto... Ahí va. Ahora, fíjense que tenemos que AP, el producto AP, está entre 300 y 380. ¿Está? O sea que 17Q, recuerden que AP era 17Q, está entre 300 y 380. Dividiendo todos los miembros de la desigualdad entre 17, ¿está? Pueden hacer las cuentas. Si da con decimal hay que ver entre qué naturales está el Q. ¿Está? Nos queda que Q debe ser mayor o igual que 18 y menor o igual que 22. Es decir, el Q es un número, a ver, el Q es un número que está entre 18 y 22, o sea que es o 18 o 19 o 20 o 21 o 22. ¿Está? Ah. Eh, Ahí está. Y como teníamos que Q solamente podía valer 1 o coincidir con el número primo P, el único número que cumple eso entre 18 y 22 es el número primo 19. Por tanto, el Q y el P son iguales y valen 19. Tengan en cuenta esto. Acá tengo dos opciones. Q es o 1 o un número primo. Y de esta opción, claramente, el 1 no está entre 18 y 22, que queda que sea algún número primo entre 18 y 22, que el único que hay entre 18 y 22 es el 19. ¿Está? Y ahora, tenemos entonces, como el Q vale 19, esta división, que era A por P dividido 17, del resto Q, queda 19A, que sería la por P, dividido 17, da cociente Q, que dijimos que era 19, y resto 0, ya lo habíamos averiguado antes. ¿Sí? Y bueno, entonces, digamos, escribiendo esto nos queda que 19A es lo mismo que hacer 17 por 19, por tanto el A debe valer 17. Y el último ejercicio tiene dos partes que son independientes, no son independientes. Nos pide, en primer lugar, que calculemos dos complejos, ¿tá? Sabiendo que
Z1, que es el primero de ellos, es raíz de ese polinomio que aparece allí, ¿tá? Que su afijo, o sea, si lo representamos gráficamente, ese punto pertenece al cuarto cuadrante, ¿tá? Y para calcular Z2 nos dan otra ecuación de la que deberíamos despejar Z2. Entonces, en primer lugar vamos por Z1. Si hacemos las raíces usando Bhaskara, ¿tá? O tenemos que x1 es una de las raíces, es 3 más i, y la otra raíz es 3 menos i. Si las representamos gráficamente, sus afijos tenemos que el afijo de 3 más i está en el primer cuadrante y el afijo de 3 menos i está en el cuarto cuadrante. Por tanto, Z1, que es uno de los complejos que estamos buscando, es 3 menos i. Fíjense que ahora nos dan esta ecuación y dicen, digamos, la tenemos que usar para calcular Z2. Basta entonces sustituir el Z1 por el valor obtenido, ¿tá? Que si es 3 menos i, nos va a quedar menos 3 más i al sustituir acá el menos z. Y esta es una ecuación de primer grado, como la que aparecía en el otro simulacro, en donde hay que despejar el Z2 y nos queda 6 menos i. Punto. Ahora, tenemos entonces, los complejos son Z1 es 3 menos i, Z2 es 6 menos i. Tenemos que, acá están representados gráficamente, 3 menos i, 6 menos i, son estos afijos, ¿está? Y bueno, nos piden que encontremos números complejos, ¿está? De forma que el triángulo ABC, ¿está? Sea un triángulo equilátero. Ya volví porque me faltaba una parte de la solución. Vamos de nuevo. Digamos, está buscando los números complejos, le llamo Z3, de modo que ABC sea un número, un triángulo equilátero y C es el afijo de Z3. Fíjense que si yo tengo acá el A y el B, básicamente, digamos, intuitivamente pensamos que podemos formar un triángulo equilátero hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Tá? Y, por otro lado, el vértice va a estar en la mediatriz de la B, o sea que ya sabemos que la parte real de este número complejo va a ser 4,5, va a ser justo el punto medio entre 3 y 6. Entonces, una forma de resolver esto es usando, digamos, haciendo como una figura de análisis, esto que estaba diciendo recién. Tengo acá un posible C y acá otro posible C. Pero fíjense lo siguiente. El lado AB mide 3. No precisamos ni calcular la distancia. Entre 3 y 6 hay una distancia de 3. O sea, que si saco este triangulito que forma acá, que se forma un triángulo rectángulo, tengo que tiene un cateto de 1,5. Un cateto desconocido, que es H, porque lo que estábamos diciendo es que tengo que subir por la mediatriz, pero no sé exactamente cuánto. Y la hipotenusa vale 3, porque sería el otro lado del triángulo equilátero. ¿Tá? Entonces, por Pitágoras, ¿sí? Bueno, básicamente podemos, digamos, plantear 1,5 al cuadrado más h cuadrado es 3 al cuadrado, despejar, ¿sí? Y nos queda que h vale la raíz de 27 medios, perdón, la raíz de 27 dividido 2. O lo expresen como lo expresen. Fíjense que entonces, frente a este problema de decir, sé que la parte real de este número, o sea, la x de ese punto es 4,5, sé que desde la i igual a menos 1 tengo que subir, ¿sí? Una distancia de raíz de 27 sobre 2 o bajar una distancia de raíz de 27 dividido 2. Por tanto, los puntos son ambos con la x, ¿no? La abscisa igual a 4,5, y el primero de ellos, que es el que obtengo
subiendo esa distancia que recién estaba diciendo, sería menos 1 más raíz de 27 dividido 2. Y el otro sería con ordenado, o sea, con la i igual a menos 1 menos raíz de 27 dividido 2. Y básicamente, como estoy buscando números complejos, paso de a fijos a números complejos. Escribir la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Si se fijan, es inmediato. Otra forma, ¿está? Bueno, sería plantear, digamos, igual, como es las igualdades de las distancias, ¿no? Porque sabemos que los lados tienen que ser iguales, los lados del triángulo. Para mí esta forma, que igual la dejo planteada, lleva bastante más, más trabajo, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que hacer, lo que se plantea acá es, tengo que encontrar acá o acá un número, ¿sí? Digamos, digamos si lo pensamos en términos de puntos, cuya abscisa vale 4,5 y no sabemos cuánto vale su ordenada, o lo mismo su parte real, si lo pensamos en números complejos. Pero lo que sabemos es que la distancia de A a C y la de B a C tiene que ser igual a 3. A 3 porque es la distancia entre A y B, ¿no? Porque queremos que sea equilátero. Entonces, si pensamos la distancia entre los puntos como el módulo de la diferencia de los números complejos, nos queda que esta distancia, el módulo de z3 menos z1 vale 3, ¿está? Y bueno, básicamente, si llamamos así a este número complejo, poniéndole al x valor 4,5, hacemos todas las cuentas, bla, 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 nos queda una ecuación de segundo grado, que fíjense que acá yo le puse en rojo, nos da estas soluciones, menos 1 más menos 3 raíz de 3 sobre 2, que si reescribimos el 3 raíz de 3 sobre 2, es lo mismo que raíz de 27 dividido 2. O sea, que este menos 1 más menos todo esto es lo mismo que acá obtuvimos menos 1 más menos raíz de 27 dividido 2. Cualquiera de los dos caminos, por suerte, lleva a los mismos números complejos, en este caso escrito de una forma distinta. Particularmente prefiero digamos que haciendo una figura de análisis nos permite ahorrarnos bastantes las cuentas.